Me tiene que explicar Di Pierri cómo es esto que el gobierno perdió, porque lo cierto es que al momento de la votación para la recomposición del 7,2% y la actualización del bono a los jubilados, moratoria, ese momento fue muy frustrante, sobre todo para los jubilados que estaban siguiendo la sesión y ven que la pizarra se pinta de verde. Martín Menem me había explicado que el voto por la positiva reafirmaba la ley y por la negativa acompañaba el veto, y ven la pizarra pintada de verde y festejan. Y yo le decía, no mami, perdiste, no ganaste, mami, se necesitaban dos tercios, no llegaste, 120 y pico, 80 no te da 2 tercios. ¡Votaron! Pues decís, ¿qué es necesario tanta perversión, tanta dice perversión, usted. Sí, tanta falta de humanidad? ¿Por qué no van a leer El Principito? Fueron 160 votos. 160. Es una pila de votos. Es más o menos la misma cantidad que reunieron los diputados opositores cuando efectivamente le dieron media sanción el 4 de junio pasado. ¿Por qué? Esta ley se votó el 4 de junio pasado, así como se votó el año pasado también, ¿no? Pero este año se votó el 4 de junio, luego pasó al Senado, el Senado le da sanción definitiva o sanción completa, Milei la veta y vuelve a la Cámara de Origen el proyecto para que insistan los diputados opositores contra el veto de Milei. El reglamento exige que se junten 2 tercios de ambas cámaras para voltear un veto. Entonces ayer el propósito era juntar 2 tercios en la Cámara de Diputados. Se agregó además a requerimiento de Martín Menem en la reunión de labor parlamentaria, algo que casi hace caer la sesión. Se agregó además el requisito de que se juntaran 2 tercios para habilitar el tratamiento del rechazo al veto, porque él decía no pasó por ninguna comisión, no hay despacho, no hay dictamen, claro, sobre para tabla que se trate. Para abrir sobre tablas requiere 2 tercios. Entonces van a tener que pasar por la aprobación para tratarlo con 2 tercios y luego van a tener que volver a juntar 2 tercios para aprobarlo. Era un desafío muy grande. La primera medida para ver si podían traspasar esa barrera se dio con un proyecto que era mucho más abarcador en su rechazo al veto, que es el de la emergencia en discapacidad. O sea, tenés que ser un reverendo hijo de puta para oponerte a la emergencia en discapacidad después que el gobierno hace el ajuste sobre las prestaciones para aquellas personas discapacitadas que requieren determinados tratamientos y atenciones. Entonces, casi todo el arco político estaba de acuerdo con declarar la emergencia en discapacidad después del veto a Milei, insistir con la emergencia en discapacidad, y así fue que se juntaron 172 votos para aprobar la emergencia después de haber aprobado la habilitación. Uno suponía, los que cubrimos Congreso, suponíamos que para diputados, para rechazar el veto a jubilados iba a ser más difícil. Y cuando se pone alrededor de las 4 de la tarde en consideración la habilitación de la discusión para rechazar, consiguen 159 votos los diputados opositores a favor del tratamiento. Fue muy sobre el filo, estuvo muy finito. Y sin embargo se festejó porque dijeron, bueno, ok, vamos a poder discutirlo. Ya ahí había habido una muestra de lo que estaba pasando, porque los 4 diputados de Misiones, que responden a Carlos Rovira, que es el verdadero mandamás en las sombras de la provincia mesopotámica, pese a que el gobernador es Hugo Pasalacqua, había mandado a esos diputados a abstenerse. La abstención conspira contra la aprobación, contra la consecución de los 2 tercios, porque le baja el techo a los que pretenden blindar el veto, a los que pretenden alcanzar el tercio que proteja el veto presidencial. Fíjense un detalle, el año pasado Milei tuvo que reunir 87, entre comillas, héroes para blindar el veto a jubilados. Ayer tuvo que reunir 83 nada más. ¿Por qué? Porque entre ausentes y abstencionistas
que fueron en total 6, a los 4 misioneros hay que agregarle a la entrerriana Marcela Antola, que responde a Rogelio Frigerio, y a María Eugenia Vidal, que responde a María Eugenia Vidal, o a Milei, se bajó el promedio para que justamente con 83 alcances el tercio. De esa manera se termina rechazando, pese a haber conseguido 160 votos a favor, la posibilidad de insistir con la ley, o sea, queda vigente el veto de Milei. Y si uno cuenta quiénes votaron a favor de los jubilados ayer, va a encontrar a lo mejor sorpresas, como por ejemplo el hecho de que los 3 diputados que responden a Jaldo votaron con la oposición. O sea, bueno, después de haber cerrado las listas de unidad en Tucumán. Muy condicionado por cómo quedaron las listas. O sea, se desprende directamente cómo quedaron las listas, cómo votaron. Sí, y obviamente la lectura de Jaldo es: estos vienen a comerme la provincia, ya no puedo acordar, cierro con el kirchnerismo, soy opositor. Claro. Marcela Pagano, los diputados del MID, Sago y Eduardo Falcone. Marcela Pagano, que ya tiene bloque propio. Coherencia. Carlos D'Alessandro, que integra el bloque con Marcela Pagano, y Lourdes Arrieta. Votaron. D'Alessandro también estaba recaliente con la interna porque le habían intervenido la Libertad Avanza en San Luis. Carlos D'Alessandro es oriundo de La Matanza, tenía una fotocopiadora cuando era joven al lado de la Universidad de La Matanza, hizo sus abriles allí y después se mudó a Juana Coslay en San Luis, hizo carrera política allá en ese municipio, construyó y se convirtió en el candidato de la Libertad Avanza en 2023, candidato a diputado. Armó el partido La Libertad Avanza en San Luis, tuvo que pelear contra los que corrían con el caballo del comisario o la Casa Rosada en San Luis, prevaleció en sede judicial cuando le querían impugnar los papeles y finalmente, después de todo este trayecto, el día del cierre de listas, el domingo pasado, Karina Milei y Lule Menem mandaron a Santiago Viola, que es el apoderado a nivel nacional de la Libertad Avanza, a intervenirle el partido en San Luis. Cuando le hacen ese despojo, D'Alessandro pasa también a diferenciarse de los libertarios. Cuida a Javier Milei, cuida a Karina Milei, pero apunta directamente contra Martín y Lule Menem. Lo mismo que Marcela Pagano, lo mismo que Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta igual bardea un toque más a Javier Milei. Y en ese bloque de 4, porque yo le nombré 3, pero hay un cuarto, se llama Gerardo González, es oriundo de Formosa, lo consideran los propios libertarios una especie de inútil. Yo diría que es un poco más complejo que eso, porque Gerardo González integró las listas libertarias en 2023, pero se le atribuye una ligazón muy fuerte con el jefe de gabinete de Gildo Insfrán en la provincia de Formosa. El jefe de gabinete de Gildo Insfrán es indicado por algunos peronistas paladar negro como una especie de sujeto resbaloso. Se llama, le dicen Pomelo, es Pomelo Ferreira. Y forma parte de un entramado de Insfrán en su provincia que hace que Insfrán conduzca todo, conduzca oficialistas y opositores, que pueda tener incidencia tanto en el manejo de su propia lista como la de quienes lo desafíen. Bueno, digo, hay muchos factores en la realidad que abonan esa hipótesis. Eso abona las hipótesis de Lilia Lemoine respecto de que el bloque de Marcela Pagano, el nuevo bloque de Marcela Pagano, está alimentado por kirchnerismo o por peronismo. Así que, digamos, elementos para probar la hipótesis Lemoine hay. Pero más allá de esto... No, yo decía que Fran maneja todas las corrientes políticas que brotan en su provincia. De alguna manera si las absorbe, las abraza, las contiene, las suma o las dirige, o las conduce, o las destruye. Yo diría que las conduce. Sí. Las conduce. Fíjese que hasta hace un tiempo, cuando se discutía a quién exponer en la Auditoría General de la Nación, en representación del Senado, se vencía el mandato de una representante de Gildo Insfrán, que ahora es candidata a diputada en la lista peronista de Formosa, y quería ingresar también Luis Naidenov, que es del radicalismo formoseño.
Entonces se daba la paradoja de que de los 3 auditores que querían poner por el Senado, 2 los ponía Gildo Infran. O sea, es un hombre muy poderoso dentro y fuera del peronismo. Buena estratega. Sí. Ahora, volviendo a la sesión de ayer, hubo votos impensados. Hubo 9 votos radicales a favor de los jubilados. De Loredo y 8 más de los radicales de Loredo votaron a favor de los jubilados. Sí, como consecuencia del armado electoral. Podrían haber votado en contra también. Digo, votaron de despechadas. Sí, pero se habían abstenido la vez pasada. Bueno, y ahora se enojaron más. Y ahora son más despechadas. Ok, pero lo que le estoy diciendo es que hubo un trabajo estratégico de la oposición de esperar al cierre de lista. Yo esto se lo conté. Ah, sí, que querían dormir el tratamiento porque entendían que iba a haber heridos. heridos a los que iban a recoger con ambulancia para votar contra Milei. Bueno, el trabajo lo hicieron y así todo no alcanzó, pero el trabajo está hecho. Y si no alcanzó fue porque el oficialismo salió a juntar el tercio. Digo, tuvo esta lógica. En vez de romper la mayoría, ver cómo juntaba ese tercio. Hizo los cálculos, el peloteo y fue 1 por 1. Efectivamente, ya cuando... con la ayuda de los gobernadores. Mucha ayuda de los gobernadores. Ya cuando habían conseguido el quórum los diputados opositores, que reunieron alrededor de 136, y entre esos 136 había legisladores de Innovación Federal, que responden tanto a Carlos Rovira como a Gustavo Sanz y a Alberto Beretilnec, había legisladores de bloques provinciales sueltos, Nadia Márquez, que es la jefa virtual del bloque libertario, porque Gabriel Bornoroni no corta ni pincha demasiado. Nadia Márquez se paseaba entre las bancas con su celular abierto en la pantallita de los que estaban presentes dando quórum. Entonces repasaba apellidos y los iba punteando con alguno de sus colegas de bancada e iba y le llevaba a Martín Menem hasta el estrado los nombres de los que había que ir a buscar para bajar cuando llegara el momento de la votación. O sea, ellos también trabajaron contra las leyes que promovía la oposición. Bueno, dicho esto, lo que termina ocurriendo es que efectivamente para el caso de jubilaciones prevalece el oficialismo con esta táctica de ir a cooptar las voluntades de aquellos más permeables a las presiones de los gobernadores o a aquellos gobernadores más permeables a las presiones de la Casa Rosada por o a cambio de la modificación del reparto de los ATN, que es lo que también se aprobó después del rechazo a los jubilados. Entonces, por eso Carvajal, por eso otros diputados, Pablo Juliano, Germán Martínez, los diputados de izquierda, vociferaban contra la permeabilidad de los diputados que no defendían a los jubilados. ¿Sí? Sí, se puso bastante caliente. Así todo, después termina saliendo la modificación de la Comisión Libra, algo que atormenta bastante a Javier Milei y a Karina Milei, y cuando llega el momento de tratar moratoria, Germán Martínez, en realidad antes de moratoria tenía que tratarse la ratificación o la insistencia de la ley por la emergencia de Bahía Blanca, que ya tiene esa insistencia media sanción del Senado. Es decir, que si se ratificaba anoche en diputados, se convertía en la primera ley de la democracia vetada por un presidente e insistida por el Congreso. Era por ambas cámaras. Un magullón político, era un magullón político sin precedentes en la historia argentina contra Javier Milei. ¿Qué sucede? Bueno, votan a mano alzada. Menem no puede mensurar si hay 2/3 o no hay 2/3, entonces pide votación nominal para que quede registro en el sistema de votación electrónica, y ahí detectan que no llegan a 2/3 para habilitar el tratamiento. Entonces Germán Martínez lo que dice es: no estamos en condiciones de insistir ni con Bahía Blanca ni con moratoria, tampoco con impuesto a los combustibles. Ah, y se las pone. Y se las pone y retira su bloque de la sesión. Con lo cual cumple incluso con su promesa de la semana anterior, diciéndole a los diputados que responden a los gobernadores: pónganse las pilas, porque yo, aunque en mi provincia tengo un gobernador al cual me opongo, voto en base a los intereses de mi provincia, sin importar que la conduzca un gobernador de otro signo político. Entonces no jueguen a la oposición o al oficialismo según les convenga en su provincia. Claro. Voten a conciencia en base a lo que los ciudadanos necesitan, lo que usted llama proyecto político.
Bueno, finalmente lo que pone de manifiesto Martínez es eso. Lo que querían era la distribución del impuesto a los combustibles para las... es ¿cómo se prioriza a los santafesinos? Porque ahí lo que pone de manifiesto Germán Martínez es... que hay un proyecto federal por encima de los intereses provinciales. Exactamente, que es lo mismo que dijo la semana pasada, y lo vuelve a poner de manifiesto ayer diciéndole, bueno, no tenemos los votos para esto, entonces no ponemos los votos para aquello. Sí. En ese toma y daca, le baja el proyecto a los gobernadores, y además no solo el peronismo estaba caliente con los gobernadores, también había diputados del bloque de Facundo Manes que decía estoy harto, estoy hinchado de las bolas, claro, de que Nacho Torres escriba un proyecto, pretenda que se lo votemos y después que nosotros estamos en condiciones de votárselo, él vaya y negocie con la Casa Rosada un prorrateo de lo que la Casa Rosada le debe a Chubut, y entonces morigera y manda a sus diputados a ausentarse o a abstenerse. Que eso también pasó ayer. Entonces, lo que terminó dándose es una pelea entre, de nuevo, lo que viene dándose como pulseada desde el inicio del gobierno de Milei, la oposición parlamentaria y el bloque de oposición que pueden llegar a articular los gobernadores. Finalmente se neutralizaron mutuamente y la sesión no terminó o no agotó el temario previsto. ¿Por qué digo, retomo la pregunta, todo esto que Milei perdió? Claro, estamos viendo una foto que no entiendo dónde perdió Porque Milei. yo suscribo a la idea de los diputados opositores, que es, o que era, y también se la conté acá o se la anticipé, que aún ganando Milei con el blindaje a sus vetos, solo blindó uno de los vetos y no pudieron tratarse los demás, y otro lo perdió. Aún ganando Milei en el blindaje al veto de los jubilados o del aumento jubilatorio, pierde frente a la sociedad, pierde frente a los jubilados, que según le vengo contando en base a los sondeos, no van a ir a votar. Los jubilados en general, mayoritariamente en los últimos turnos electorales optaban por el macrismo o por las opciones conservadoras. Esta vez no van a ir a votar, dicen algunos sondeos. Eso es una amenaza para Javier Milei. Y entonces, me da la sensación que no está tan errada la oposición con haber jugado la carta ayer de haber forzado el tratamiento de los aumentos jubilatorios, incluso a riesgo de haber perdido la posibilidad de ratificar la ley.